Bueno, esta es nuestra clase de hoy sobre textiles Paracas. Estamos en la región andina, estamos concretamente en el actual Perú, y estamos en la costa, estamos en el sur de la costa peruana, sobre el Océano Pacífico. Acá tenemos un pequeño mapa conceptual de esta cultura Paracas. Tenemos a la izquierda el mapita de Sudamérica, y en azul vemos Perú, y en verde, dentro de Perú, vemos la pequeña región de Paracas, donde nos vamos a ubicar hoy. Luego aparece la figura de Julio Telo. Julio Telo es el arqueólogo que descubrió Paracas hace menos de 100 años, con lo cual fíjense que estamos haciendo un recorrido por un capítulo de la historia del arte que se agregó hace poco tiempo. Estos textiles eran desconocidos hasta que Telo descubre la necrópolis de Cerro Colorado y de Huaricayán. Y básicamente nosotros de esta cultura Paracas vamos a ver los textiles funerarios, los mantos funerarios, pero esta cultura también fue famosa por sus deformaciones craneanas, que desde el nacimiento de las criaturas se practicaba en las familias de la élite, justamente como una manera física de establecer una diferenciación social, algo que nos puede parecer una locura, pero así era. Esta deformación craneana era posible de generarse a través de distintas tablillas que se ataban en la cabeza de los chicos recién nacidos de distintas maneras. Tuvieron una cerámica muy interesante, y por supuesto se dedicaron y hicieron mejoras sustanciales en el terreno de la agricultura. Ahora, lo que sigue es un videíto en donde en 5 minutos quieren explicarnos la cultura chavín. A mí me pareció muy interesante porque es muy abarcativo, pero a su vez muy concreto, para que lo veamos con tranquilidad y en todo caso volvamos después de verlo sobre las dudas que nos hayan quedado. Presentamos a la cultura Paracas, famosa por sus preparaciones y mantos. La cultura Paracas fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, en 1925. Surgió a finales del formativo superior u horizonte temprano, entre los años 600 a.C. y 200 después de Cristo, coincidiendo con el ocaso de la cultura chavín. Se originó en la costa del sur, dominando desde el Valle de Cañete, en Lima, hasta el Valle del Yauca, en el norte de Arequipa, teniendo a Ica como centro cultural. El nombre de esta importante cultura se debe a que los restos de cerámica, tejidos y tumbas principales fueron encontrados en la península de Paracas, en el cementerio Cerro Colorado. Fue una sociedad clasista, con diversos centros ceremoniales con pirámides truncas y patios hundidos, entre los cuales encontramos a la Huaca Soto o la Huaca Santa Rosa, en Chincha. Como toda sociedad teocrática, y además muy influenciada por la cultura chavín, la figura predominante era la del sacerdote, quien se encontraba al servicio del dios Con o dios oculado, hacia quien los agricultores y pescadores ofrecían sus ofrendas y trabajos. Debido a las diferencias encontradas en los entierros de los muertos, Julio César Tello estableció 2 fases o épocas históricas. Llamó a la primera Paracas Cavernas, porque enterraban a sus muertos dentro de tumbas excavadas de manera vertical en el suelo, que se ensanchaban antes de alcanzar el piso, lo que les daba una forma de copa invertida. Las tumbas de este periodo fueron encontradas en el Cerro Colorado, lugar situado a 18 kilómetros al sur de Pisco. Su centro de influencia fue la población fortificada de Tajahuana, a orillas del río Ica, en Opucaje. Los cuerpos estaban envueltos en tejidos y presentaban cráneos con deformación artificial y trepanaciones. Al principio rendían culto a un ser ocular, un personaje sin cuerpo, con solo ojos y boca. Después, este ser adquirió la forma de un personaje temible, que portaba un cuchillo y una cabeza trofeo en sus manos. La segunda fase fue denominada Paracas Necrópolis, ya que los cementerios descubiertos en Huaricayán y Cabeza Larga eran rectangulares y más sofisticados, divididos en varios compartimentos o cámaras subterráneas que simulan una ciudad de muertos. Aquí, los pobladores enterraban a los integrantes de la casta dominante, como los sacerdotes militares. Esta división de la cultura Paracas se aceptó durante mucho tiempo, hasta que las últimas investigaciones han concluido que la denominada Paracas Necrópolis
pertenece en realidad a otra tradición cultural, la cultura topará. Los fardos funerarios encontrados muestran la habilidad de los paracas para enterrar a sus muertos, a quienes realizaban previamente la momificación y sometían al cadáver a fuego lento con el objetivo de disminuir su tamaño. Luego, los envolvían en telas finamente bordadas junto con alimentos y adornos de oro y piezas de cerámica. Los cadáveres se encontraban de cuclillas, desnudos, con brazos y piernas fuertemente flexionados dentro de una cesta. Eran envueltos con capas de telas simples y grandes, confeccionadas de algodón como prendas en su interior. Estas telas, bordadas y cosidas, se encontraban cubriendo la parte exterior del fardo y su calidad dependía de la clase social del fallecido. Dentro de sus aportes culturales más importantes encontramos a la textilería, la medicina, la cirugía y cerámica. Sus mantos, considerados los mejores de América, se hicieron a base de algodón, lana de camélido y fibras vegetales para obtener una hermosa combinación de colores. Sus representaciones fueron casi siempre seres mitológicos y figuras geométricas. En el ámbito de la cirugía y medicina, encontramos a las trepanaciones craneanas, para lo cual se usaban fresas de obsidiana, tumis o cuchillos con filo en formas de media luna, bisturís y pinzas. Se perforaba el cráneo con la fresa de obsidiana y se raspaba o excavaba el hueso dañado con el cuchillo. Luego, se obturaba la abertura con planchas de oro o de calabaza. Esto permitía que la operación cicatrice sin ningún problema. Muchos cráneos con señales de trepanación nos indican que las personas sobrevivían a esta práctica. También se realizaban deformaciones en los cráneos de los nobles paracas, para diferenciarse de la población común. Esta práctica se realizaba en la élite desde muy temprana edad con la ayuda de tablillas, soguillas y aparatos especiales. En cuanto a la cerámica, esta era polícroma, con un estilo definido, escultural y esférico con la forma de una calabaza con dos picos y una zapuenta. Sus representaciones eran felínicas, de peces, aves y serpientes, gracias a la influencia chavista. En su etapa final encontramos un estilo monócromo y colores crema precombustión. Paracas comenzó su decadencia 800 años después de su surgimiento, prolongando su existencia hasta la primera época del intermedio temprano, convirtiéndose así en puente entre las culturas chavín y nazca, pudiendo incluso afirmarse que la fase final de los paracas es en realidad la fase inicial de la cultura nazca, la que heredaría todas sus tradiciones. No te olvides de compartirles. Bien, acá tuvimos un recorrido breve, pero bastante exhaustivo y abarcativo por la cultura paracas. Si hay algún tipo de pregunta, Mabel, podés hacérmela ahora sin ningún... Sí, me estaban diciendo por qué hacían la N al revés. No, en bueno, toda la escritura. Es un tema de diseño gráfico del que hizo el video. Diseño, ¿no? Sí. Después acá hay una Miriam Boyadjian que nos estaba diciendo que en la generación del padre de ella, de origen armenio, Sí. Cuando nacía un varón, le hacían dormir sobre una tabla para diferenciarlos de los turcos, por el genocidio de 1915. Claro, y sí. Sí, y que cuando crecían la parte posterior de su cráneo era derecha. Ella dice que no se olvida nunca de eso. Ah, qué increíble, no conocía esa historia, esa práctica entre los armenios. Sí, la generación de mi papá, de mis tíos, sí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, claro. Sí, bueno, fíjate que evidentemente 2500 años después, un poco el objetivo es el mismo, ¿no? Generar físicamente una diferenciación que sea imposible de borrar. Sí. De alguna manera hoy el tatuaje viene un poquito a hacer eso, pero el tatuaje se puede borrar o se puede tapar. En cambio, bueno, evidentemente una deformación en el cráneo es para siempre, ¿no? Bueno, gracias por ese comentario, increíble. Bien, acá las fotos que estamos viendo, la foto de más arriba es justamente la del cementerio de Huaycachán, y abajo lo tenemos a Telo en persona, abriendo uno de los fardos del cementerio de Huaycachán, que es de donde provienen los mantos funerarios famosos paracas que vamos a poder estudiar hoy. Y aquí tenemos nuestro primer manto paracas. Lo interesante de lo que estamos viendo es que es una pieza bordada, es decir,
sobre en este caso, un campo de tela negra, está bordada toda la imaginería que podemos ver. Y por supuesto que toda esta imaginería está cargada de significado, por lo tanto lo que tenemos aquí adelante es un manto funerario y un texto sagrado para esta cultura. No, la gente del Museo Larco nos va a contar de qué se trata. Este es el manto del dragón, obra maestra de la cultura Paracas en el Museo Larco. Quizás podríamos pensar que se trata de un hermoso tapiz de pared o una alfombra. Sin embargo, hoy sabemos que estos magníficos mantos fueron confeccionados como ofrendas para la vida después de la muerte. Tal y como se envolvían en telas a las momias en el antiguo Egipto, así los Paracas, hace más de 2500 años, cubrían los cuerpos de sus muertos. El acto mismo de cubrir o envolver el cuerpo en espiral expresaba la idea de ciclos constantes de regeneración. En diversas culturas, la muerte era considerada un retorno al mundo interior y los cuerpos eran preparados cuidadosamente para ese viaje. Por ello, para los Paracas, el muerto envuelto con elaboradas telas era colocado en la posición de una nueva vida por nacer, como si regresara al vientre materno. Se convertía así en una especie de semilla que, al ser sembrada en el mundo de abajo, podría renacer. Este manto de alpaca cubrió el cuerpo de un líder comunitario como una piel bordada con mensajes destinados al otro mundo. En el envoltorio observamos un dragón con cabeza de felino, cuerpo alargado de serpiente y dos patas como las aves. Este dragón andino que vincula a los tres mundos se repite en todo el manto en tres colores distintos. El amarillo, como el sol, representa al mundo de arriba, el verde a las plantas del mundo terrenal y el negro a la oscuridad del mundo interior. Estos dragones se encuentran sobre un fondo rojo, color que simboliza la sangre, fluido esencial que anima a los cuerpos. Este manto funerario expresa en cada uno de sus detalles el simbolismo de los ciclos infinitos de vida, muerte y regeneración. Los tres animales y la alternancia de los tres colores en una secuencia en espiral nos recuerdan la importancia de los ciclos vitales que debemos atravesar para encontrar el equilibrio. La interacción constante entre los mundos se comunica por el símbolo escalonado que conecta cada dragón con el siguiente. El manto del dragón que hoy podemos apreciar en el Museo Larco es un texto sagrado, tejido y bordado con un mensaje de regeneración, conservado por más de 2500 años en las arenas de nuestra hermosa costa peruana. La gente del Larco tiene la facilidad de hacer toda la iconografía andina sumamente accesible. Uno los escucha hablar y todo parece simple y uno ve lo que están diciendo, es increíble. Por eso quise ponerles ese video, porque me parecía muy, muy didáctico en cuanto a la lectura de estas imágenes que vamos a ver hoy. Acá tenemos un fardo funerario. Esta era la forma de enterramiento que utilizaba esta cultura. Estos enterramientos se realizaban en profundidad, entre 1 y 5 metros bajo tierra, en lugares como pudimos ver en el primer video, que parecían una especie de ciudad de los muertos por el tamaño que tenían. Y lo interesante es que había todo un proceso de preparación del cuerpo antes de ser colocado en esta posición dentro de una cesta
y envuelto en una gran cantidad de textiles. Supuestamente se envolvía al difunto en gran parte de los textiles que había utilizado durante su vida, principalmente de estos textiles ceremoniales, de estos textiles que marcaban su rango o marcaban su participación en algún tipo de celebración o festividad relacionada con alguna de las divinidades. Aquí tenemos la reconstrucción de una momia junto con el manto que formaba parte de ese fardo. Dentro de ese fardo, además de textiles, aparecían ofrendas de metal, ofrendas de cerámica, y a todo el fardo también se lo acompañaba, como pudimos ver, con ofrendas de alimentos, joyas o cerámicos. Y aquí tenemos un manto funerario que a primera vista puede parecer que es el mismo que acabamos de ver, pero si ustedes se concentran en la guarda, van a encontrar que es una iconografía completamente diferente. Vamos a encontrar en los textiles de esta cultura que en principio combinan dos elementos. Combinan el algodón que ellos sembraban en la costa y la lana de camélido que provenía de las sierras, con lo cual ya la existencia de estos textiles nos está hablando de un intercambio entre estas tres capas que habíamos mencionado en la clase anterior, que se daban muy concretamente a nivel ecológico en el territorio andino. Con lo cual estos textiles justamente son productos de ese intercambio. Aquí está combinado el algodón con la lana de camélido para poder generar estos paños. Tenemos que tener también en cuenta el tema de los colores, que ya vamos a ir viendo, el tema de las técnicas utilizadas para la fabricación de estos textiles y el tema de la iconografía, es decir, de las imágenes que van a ir apareciendo en estos textiles. Yo de alguna manera la clase de hoy la organicé a partir de las iconografías para ir viendo distintos tipos de imágenes, de figuras que crean en estos tapices, y mientras vemos las imágenes, hablamos del resto de estas cosas que hacen a estas piezas. Este es un manto que está en el Museo de América, en Madrid. Y acá podemos ver más en detalle. Pertenece la decoración al tipo que se llama decoración lineal. Fíjense que las líneas son rectas, que todo el trabajo es muy geometrizado, muy geométrico. Líneas rectas quiero significar hay verticales, horizontales y diagonales, siempre rectas, no vemos la curva. Y esto tiene una profunda significación. Este es el sistema más antiguo, después va a surgir otro y van a trabajarse en paralelo, que se va a llamar bloques de color. Este sistema, el sistema de decoración lineal, se hace bordando con aguja sobre la tela llana. A medida que la tela llana se va construyendo, el bordado es siempre hacia adelante, y el bordado va siguiendo el ritmo de la trama y del urdimbre para poder generar un número matemático que de alguna manera constituye, entre comillas, la receta para poder lograr tal figura, tal forma, tal orientación, y poder ser transmitido de generación en generación. El trabajo textil era un trabajo femenino, era un trabajo que se podía dar en una sociedad completamente jerarquizada como la de Paracas, en donde el excedente permitía que hubiera personas que se dedicaran exclusivamente, o principalmente al menos, a
a bordar y a tejer, que conocieran y se interiorizaran dentro de los secretos de toda esta técnica, y pudieran generar estos mantos y todo el ajuar que le está asociado para estos personajes de la clase dominante, que los utilizaban en las ceremonias rituales, oficiales, durante su vida. Y luego iban a ser enterrados con eso. Esto sucede en la gran mayoría de los casos. Hay algunos mantos que no han sido utilizados en vida, pero en general no eran tejidos exclusivamente para el fardo funerario, sino que eran parte de una indumentaria muy especial, no cotidiana, sino netamente ceremonial. Y dentro de los personajes que van a aparecer, aquí vemos el ser oculado, o el ser de los grandes ojos, que guarda relación con esta divinidad que nos decía el video que tenía esta cultura, este dios al que le llaman Kon. Sencillamente le llamamos un dios oculado o un ser oculado, con esa boca tan modulada, que nos puede en principio hacer pensar en una sonrisa. Sin embargo, no es una sonrisa, sino son las fauces del felino, es decir, es una imagen que busca aterrorizar, busca amedrentar. Y a estas cabezas le van a permanentemente salir apéndices, y muchas veces esos apéndices van a terminar con cabezas cortadas, con lo que llamamos cabezas trofeo. Y fíjense cómo esos personajes van a estar permanentemente conectados a través de la curvatura del dibujo, de la forma en la que estaban las serpientes en el manto del Museo Larco, para justamente poder generar una continuidad en el diseño, en la significación del diseño, y que toda esta guarda, en este caso que estamos revisando, constituya una unidad, constituya una lectura en común. Esta guarda no es decorativa, en el sentido de que no está hecha para que el manto sea más lindo, sino que es una guarda que está llena de significado, que está llena de elementos que hacen a la religiosidad, creencias y costumbres de esta cultura. Acá todavía estamos en una etapa en la cual las creencias religiosas en la región andina no están unificadas, como lo van a estar más tarde, y en donde las distintas culturas van a tener una creencia religiosa común. Acá se comparten distintas creencias. Tengan en cuenta que este pueblo, como recién escuchamos, es culturalmente un continuador, un seguidor de Chavín, de este pueblo más ancestral, más antiguo que vimos en la clase pasada, y que mucha de la iconografía que se va a utilizar acá está en relación con esa iconografía en piedra que pudimos ver en el Lanzón y en la Estela Raimondi en el centro ceremonial de Chavín. Estas imágenes las traje también para que ustedes puedan percibir la textura. Es muy difícil a través de una pantalla y de una fotografía poder percibir digamos, la sutileza tan grande de un textil y mucho más de un bordado. Por eso puse fotos con la mayor amplitud y definición posible para que puedan concentrarse también en esos elementos más estructurales, más de soporte de las iconografías. Lo que nosotros vamos a seguir encontrando en estas piezas son estos elementos que hablan de los tres estamentos del cielo, la tierra y el inframundo, y la interrelación que se da permanentemente entre ellos dentro de esta concepción de ciclo generativo, ¿no? Y que la muerte es parte del ciclo generativo de la vida, en donde el muerto, justamente en un fardo de alguna manera parecido a una semilla,
es puesto en tierra, es enterrado y la vida sigue floreciendo en el mundo. Aquí tenemos partes de esos elementos de los distintos niveles que están interconectados, y el ser oculado vamos a ir viendo que va a ir apareciendo con distintos cuerpos. Acá mismo lo vamos a ir viendo con cuerpo de felino por un lado y con cuerpo de serpiente por otro. Aquí tenemos justamente el rostro del ser oculado en la versión felínica, y fíjense que una característica del estilo lineal es que el cuerpo que van bordando sobre la tela, a su vez se va completando con más representaciones del mismo personaje en tamaño cada vez más pequeño, es decir, cada vez más abstractas, cada vez más lineales. Y que otra característica que en esta imagen puede verse muy bien del arte, de la decoración lineal, es el hecho de que el fondo de la figura sigue siendo el fondo del soporte, o sea, está la totalidad del campo bordado, con lo cual la imagen se hace bastante dificultosa para poder ser aprendida visualmente. Hay que detenerse mucho o realmente hacer zoom por partes, porque cuando uno ve la totalidad del paño, resulta muy confusa toda la imaginería que está puesta ahí. Esto tiene un significado, y justamente se considera que esta dificultad para fácilmente poder ver estas imágenes, a diferencia de lo que va a ser el otro formato decorativo que enseguida vamos a ver, tiene que ver justamente con las abstracciones espirituales de un mundo inmaterial que están en el ámbito de lo que maneja el chamán, de lo que maneja el sacerdote. Es decir, con este estilo decorativo mucho más abstracto, se están comunicando creencias religiosas que comparte el grupo social. Por supuesto que esas creencias religiosas están codificadas a través de esta iconografía que estamos viendo. Aquí también podemos ver el tipo de trabajo. Recuerden que esto no es un trabajo tejido, sino que es un trabajo bordado sobre un tejido, siguiendo el patrón de conducta del tejido, pero bordado. Los colores en este estilo lineal van a ser muy escasos, van a ser el amarillo, el rojo, el azul y el verde, que van a tener el significado asociado a la sangre, el rojo, y a los distintos 3 niveles, los otros. ¿Bien hasta acá? Sí, muy bien, ¿Seguimos? Alejandro. ¿O tenés algunas preguntas? Bueno, vamos. Sí, sí. ¿Los bordados eran con agua? ¿Con agua? No, con aguja. Pregunta. Con aguja. Sí, eran bordados. Ah, excelente. Por eso me extrañaba, digo. Eran bordados realizados con aguja, efectivamente. Con aguja, ahí Con está. aguja. Con aguja. En puntadas muy pequeñas que iban siempre hacia adelante, siguiendo el mismo tamaño o grosor o espesor de la trama y la urdimbre que se iban tejiendo en el telar. En el telar. Si los mantos se tejían con telares, preguntaban también. El manto, lo que se llama la tela llana, ¿no? Que es esa tela lisa sobre la cual se va a hacer el bordado, sí, se realizaban sobre telares. Sobre telares. ¿Y con qué herramientas se realizaban los bordados? Bueno, se realizaban con agujas y imagino que con distintos elementos complementarios de una aguja para poder emprolijar el trabajo y claro, llegar como a la factura final.
Sí, decía que tiene un manejo geométrico. Sí, digamos, el estilo lineal es un estilo mucho más duro, mucho más geométrico, porque justamente sigue las líneas de la trama y de la urdimbre. La trama y la urdimbre son esos dos, esos dos hilos, esas dos, digamos, no me sale la palabra que quiero decir, esas dos fibras, ahí está, que cruzan. Para unirlo. ¿Cómo, perdón? Cuando se unen, Que cuando se lo unen. unen y que van a constituir la base del tejido y del textil. El textil fundamentalmente se da, el arte textil fundamentalmente se da en presencia de fibras que se interconectan, ¿no es cierto? Hay una trama y hay una urdimbre. Se cruzan y ahí tenemos en cualquier materialidad que se nos ocurra, en lana, en algodón, en alambres, en cables de plástico, en lo que sea, que se interconecten, ahí tenemos un tejido de la materialidad que sea. Claro. Pero, digamos, la base de todo eso justamente es la interacción, el entrecruzamiento de fibras puestas en dos direccionalidades completamente distintas. A una la llamamos trama y a la otra la llamamos urdimbre. Perfecto. Cuando el textil esté terminado, a una no la vamos a ver y a la otra sí. Una va a quedar como el soporte y la otra es la que va a tener visibilidad. Estos son los distintos motivos iconográficos que yo les propongo recorrer en la clase de hoy, que surgen, digamos, para nada son los únicos. De alguna manera podemos decir que hay tantos motivos iconográficos como mantos paracas haya. Estos son los de los mantos más de alguna manera famosos y que por otro lado están en los museos y disponemos de mejores imágenes para poder verlos. Ya veníamos viendo el ser de los grandes ojos o el ser oculado y vamos a ver algunos ejemplos más. También podemos detenernos en la forma de distribuir el bordado o la iconografía adentro del manto. Viendo, por ejemplo, este manto, podemos claramente diferenciar el borde del resto, de la parte central, que le llamamos campo. En este caso, la decoración bordada del manto está realizada en damero. Fíjense la alternancia de cuadrados sin decoración con cuadrados decorados, a lo que le podemos llamar un patrón de diseño en damero. Esta es una de las formas que se utilizaron para distribuir y presentar estos signos en el manto. Tengan en cuenta que la tejedora tenía que tener un concepto completo del manto que estaba comenzando a tejer. Se supone que estas iconografías se las daba el sacerdote o grupo de sacerdotes iniciados en los principios religiosos, mágicos, y que ella hacía la interpretación visual, mecánica, manual en el tejido, siguiendo estrictamente y sin ningún tipo de variación de estilo personal esas indicaciones. Aquí tenemos el ser de los grandes ojos, también en la versión de felino. Son realmente fabulosas estas imágenes por la inmensa creatividad, la inmensa libertad creativa justamente que tienen, el significado. Fíjense que a esta cabeza con unos ojos enormes que además están sumamente amplificados por esas líneas que los van rodeando, y esa boca enorme, casi en formato de B corta en este caso. Tienen apéndices y esos apéndices terminan en cabezas trofeo. La cabeza trofeo va a estar muy presente en los textiles y en la cerámica de la cultura paracas.
y va a tener que ver, se supone, con el tema de los ancestros. Es decir, estas cabezas no son enemigos que los sacerdotes, soldados o militares habían capturado y vencido, sino que se supone que son unas cabezas que tienen la representación simbólica de referir al ancestro como el antepasado, el que conecta con el origen, el que a su vez fue enterrado y propició el ciclo regenerativo. Y aquí podemos ver un detalle, también podemos ver un detalle de las puntadas y de cómo está realizado el bordado concretamente. Aquí tenemos también al personaje de los ojos, al ser oculado, perdón, en una versión monocroma en este caso. Sumamente interesante porque acá es mucho más fácil poder captar la iconografía del personaje, ¿sí? La cabeza con el cuerpo, la cabeza de felino de alguna manera, con el cuerpo de serpiente, y esa cabeza trofeo que a su vez le sale de su cabeza. Y ese elemento que hay en el centro, fíjense que es un pájaro bicéfalo. Justo a la altura de donde está la cabeza, aparece ahí un pájaro bicéfalo, ¿sí? O un pájaro que si nosotros lo doblamos por la mitad, obtenemos la imagen de un pájaro visto de perfil. Y acá sí podemos ver un poco más justamente la tela llana, en este caso una tela de color crudo, y el bordado encima en color marrón. Este no es un manto, es una banda cefálica, es decir, una banda para ser colocada en la cabeza, y que era uno de los tantos complementos que llevaba el fardo funerario. Pero la iconografía sí responde a lo que estamos viendo, y volvemos a tener acá al ser oculado en la versión felina. En este fragmento, fíjense que, digamos, que estamos viendo acá realmente un fragmento, es decir, un muy humilde retazo de este paño. Sin embargo, para los museos es glorioso conseguir este tipo de piezas por justamente el valor que tienen los textiles de Paracas. Acá tenemos al Señor de los Grandes Ojos, también al ser oculado, pero en la versión de serpiente, una serpiente geometrizada y una serpiente bicéfala. La serpiente bicéfala va a estar presente en muchas de las guardas decorativas internas del estilo lineal, pero acá la vemos en la guarda perimetral, con la alternancia de los colores muy bien conservados, estos 4 colores que son los característicos y emblemáticos de esta religión. Fíjense cómo está perfectamente geometrizado el cuerpo de la serpiente, y dentro de ese cuerpo vuelven a replicarse lo que podrían ser los ojos que caracterizan la figura del personaje. Y este es el reverso de ese paño, en donde sí es posible ver algunos hilos que quedan del bordado.
y estar un poco más cerca de poder entender todo el proceso técnico mediante el cual fueron generados. Este manto, fíjense que tiene también un pájaro bicéfalo, y también está distribuida la decoración en damero. Acá quizá resulta más fácil poder ver el cuerpo con las dos cabezas con plumas a cada extremo, y en la parte inferior lo que podrían ser las alas desplegadas a cada uno de los lados del cuerpo. Y la misma imagen, en este caso, aparece en la guarda, en el estilo lineal, en este caso también, que presenta esa dificultad para poder ser fácilmente visto. ¿Bien hasta acá? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí, te hago algunas preguntas. Sí, adelante, vamos. El damero se repite en muchas culturas. ¿Cómo se relaciona esa coincidencia? Hay muchas cosas que se repiten en muchas culturas que, hasta donde se sabe, no han tenido contacto una con la otra. Y no hay una explicación muy convincente para ese tipo de situación, más que el hecho común de que todas estas culturas fueron desarrolladas por seres humanos, y que, Claro. quizá hay algo hay algo determinante en el ser humano que tiene la capacidad de resolver más o menos del mismo modo problemas similares que se le presentan. Es decir, no sería una cuestión de influencias, lo vi en tal lugar, me gustó y yo también lo voy a hacer, o me inspiro en eso y lo hago, sino que frente al mismo problema reaccionamos de la misma manera, o de una manera muy similar. Esa es la explicación, digamos, más, si se quiere, convincente. Por supuesto que entre los pueblos precolombinos había contactos y había influencias. Pero si nos estamos refiriendo a estos modelos que pueden aparecer en distintas culturas, como Oriente o como África, justamente la respuesta no sería que hubo algún tipo de intercambio que desconocemos, sino que más bien es una respuesta de tipo estructural del ser humano. Acá preguntan si el manto lo cubría el cuerpo por fuera y al estar enterrados no sufrían deterioros. El cuerpo del difunto estaba cubierto por una enorme cantidad de capas de mantos. Este que estamos viendo es el manto más atractivo y es el manto, ¿no?, propiamente dicho, dentro de todas las otras piezas que lo cubrían. Pero en general, una vez que estaba todo el fardo armado, el último manto era un manto de algodón liso. Perfecto. Y por supuesto que estos textiles pudieron llegar hasta nosotros gracias a las condiciones climáticas sumamente secas del desierto de la costa peruana. Algo similar a lo que pasa con Egipto. Si no, este tipo de textiles se hubieran deteriorado con la humedad y no hubieran sobrevivido. Piensen que estamos hablando de unos textiles que digamos, que comenzaron a ser tejidos en el año 200 antes de Cristo, y los últimos habrán sido realizados en el 200 después de Cristo. Perfecto. ¿Los tejidos y los bordados los hacían varones y mujeres? No, se cree que era un trabajo estrictamente femenino. Femenino. ¿Y el ave bicéfala, que dice acá, era un símbolo de poder?
No, no tiene nada que ver con el águila bicéfala del Imperio Ah, Austrohúngaro, ni con la del zarismo en Rusia, ¿sí? Justamente ahí estamos en otra cultura, con otro tipo en todo caso, de orígenes. Acá el ave bicéfala tiene que ver con todo este conglomerado de creencias religiosas que nosotros en general desconocemos, pero sí sabemos que la presencia del ave tiene que ver con la presencia del cielo en cuanto a ese registro que junto con la tierra y el inframundo constituían el ciclo vital para el hombre andino. Perfecto. Bueno. Acá tenemos un manto extraordinario porque se recorta claramente del resto. Es sumamente geométrico. En la guarda aparece representación antropomorfa de lo que llamamos el ser de la agricultura. Pero si ustedes recuerdan en la clase pasada, cuando vimos las cerámicas Moche, en donde hablábamos de que este diseño de escalonamiento refiere justamente a estos tres niveles que acabo de mencionar, el cielo, la tierra y el inframundo, y la interrelación que hay entre uno y otro, bueno, acá tenemos la versión en textil, Technicolor, de esa postura. Es sumamente interesante ver cómo está esa idea trasladada acá a este textil. Aquí tenemos un particular de la unión justamente entre los distintos paños que conforman el escalonamiento del campo. Y acá tenemos al ser mítico de la agricultura. Y ya acá estamos en el sistema decorativo con bloques de color. Fíjense que todo ese cuerpo, por ejemplo, tiene una unidad cromática, que es mucho más fácil ver la imagen. El sistema este se generaba también bordando hacia adelante, siguiendo la trama del tejido. Se realizaba media puntada hacia atrás y otra entera hacia adelante. Y con este ir hacia atrás y avanzar, ir medio hacia atrás y avanzar uno, es que se iba logrando completar el campo que se quería completar de la imagen en cuestión. Esto arma imágenes mucho más definidas, mucho más sólidas, en donde además se permite la curva. Fíjense que acá tenemos una organicidad, tanto en el cuerpo del personaje como en los apéndices que salen de su cabeza y de su boca. Es una figura mucho más animada, mucho más dinámica, la que permite el sistema decorativo con bloques de color. Ambos se usaban en paralelo y en general todos los fardos tenían un manto realizado en una técnica y otro en otra. La técnica del bordado lineal, como les dije, lo que transmitía eran como esas grandes creencias religiosas compartidas. Y estas, las que están realizadas en bloques de color, transmitían estos rituales que de alguna manera acompañaban al difunto en el más allá. Todo lo que van a aparecer en este sistema de bloques de color son personajes relacionados con rituales y con celebraciones. Acá tenemos otro sistema de damero. Y acá tenemos al ser mítico antropomorfo, personaje sumamente complejo de ver por la cantidad de elementos que lo componen, apéndices de los que a su vez cuelgan cosas, la disposición de bandas como si fuesen coronas, el tipo de dentadura que puede a veces ser una máscara. A su vez, cada cabeza trofeo termina
en situaciones que se van diferenciando. El cuerpo muchas veces está puesto en una relación distinta del que sería el correcto en relación con la imagen. Y acá también tenemos un particular que nos permite ver bien justamente cómo se realizaba este trabajo en el sistema de bloques de color. Fíjense además que la gama cromática se amplió muchísimo y se han contabilizado hasta 19 colores distintos. Tengan cuidado porque en el catálogo que les compartí del Museo Chileno de Arte Precolombino dice que desarrollaron 190 colores. Claramente se les ha escapado un 0 bueno, ya estaba el libro impreso. Pero son 19 colores los que se han aislado en estos mantos. Son cerca de 450 mantos fardos, los que encontró Tello en el cementerio de Huaricayán, y de ahí salen la mayoría de estos mantos, y se han aislado 19 colores distintos en el estilo de bloques de color. Este es un manto que está en el Museo de Arte de Lima. El fondo en este caso es verde. Y aparecen, ven la claridad con la que podemos ver las imágenes acá comparado con los primeros que vimos en el otro estilo decorativo que hacía mucho más complejo entender qué pasaba ahí. Acá tenemos estos personajes que en el video fueron presentados como la divinidad, como el ser con cabeza, estrofeo y con báculo, que va a estar sumamente presente en los textiles y las cerámicas de esta cultura. Podemos ver algunas restauraciones en este manto, esos cambios de color muy geométricos que aparecen seguramente son restauraciones. Imagínense que son sumamente frágiles, y algunos de estos adornos que podemos ver, por ejemplo, en estos personajes, eran adornos que el difunto llevaba en su enterramiento, ¿sí? Diademas de oro y esas orejeras de anillos de oro se encontraron en los enterramientos. Y acá tenemos la misma versión, pero con una movilidad mucho mayor y una libertad muy grande en cuanto a la disposición de los personajes en el fondo. Los personajes ya no van a ocupar la totalidad del campo del textil, sino que van a estar posicionados a nivel de la guarda, y luego en el campo van a estar distribuidos de una forma en general muy organizada, aunque también está permitida la desorganización, y creo que tengo un ejemplo para mostrarles. Este es uno de los textiles cumbre de los fardos funerarios, básicamente por el color blanco y el contraste con esa guarda en azul y los colores tan vibrantes que presenta. En general, cada tapiz presenta a una figura, a una tipología iconográfica. En este es una excepción, hay varias. Aquí lo podemos ver más de cerca. Fíjense que está el personajito que venimos siguiendo con la cabeza trofeo en la mano, pero también hay quien tiene dos cabezas en lugar de una, y también hay otro que tiene como una máscara con un tocado, con plumas. Son fascinantes, realmente son fabulosos. Aquí en este decorado con sistema damero vamos a poder ver al chamán en vuelo, que es el que nos está guiando en la clase de hoy de capítulo a capítulo. Fíjense la libertad con la que se organiza el diseño, ¿no? La libertad para organizar primero la cabeza en relación con el cuerpo,
luego la direccionalidad del cabello y de las piernas, cómo la disposición genera la sensación de estar realmente en vuelo, y luego los atributos que identifican al personaje, como la banda cefálica, los colgantes, en este caso hay adornos en la boca, lleva un báculo, tiene heridas en el pecho, fíjense que hay una X, una especie de X en el pecho que significa una herida. Y acá también podemos ver el trabajo del bordado sobre la tela llana negra en este caso. Estamos hablando de colores de tintes que se extraían, por supuesto, de la naturaleza, y el rojo, que acá estamos viendo justamente uno, este que estamos viendo es el textil que está como modelo de que también se permite la desorganización, es decir, que hay cierto nivel de muy leve desorganización de las líneas en las que se disponen las figuras, que simbólicamente podría estar haciendo referencia a ese desorden que se le produce al chamán en el momento del trance. En este caso estamos viendo un tapiz de color rojo. El color rojo se sabe que lo extraían de los moluscos. Estamos en la costa, una de las costas más ricas del mundo en cuanto a la fauna que presenta, y uno de los moluscos que se encuentran ahí, cuando se le extirpa la glándula branquial, tiene un líquido verde que en contacto con el aire y la luz se convierte en rojo y sirve para realizar la mejor tintura que se puede conseguir en color rojo. Es una forma de teñido que se logró simultáneamente en muchas culturas que nunca tuvieron relación, por ejemplo, ¿no? Esto para volver al tema de cómo, digamos, el hombre resuelve muchas veces del mismo modo problemas similares. Esta es la serie de los chamanes. Acá tenemos chamanes encorvados. Fíjense que el chamán tiene una cantidad de cabezas trofeo en su vestimenta y también en el apéndice que sale de su cabeza. Tiene una máscara facial y atributos que lo van relacionando con cada uno de los 3 elementos centrales, básicos, estructurantes de esta cosmovisión. ¿Tenemos preguntas, Mabel? Sí, hay muchas que las fuiste respondiendo, porque preguntaban por los colores, cómo se lograban. Sí. A ver, hay muchas cosas de estas que todavía no se conocen. Tengan en cuenta que estos textiles fueron descubiertos en 1925. Por supuesto que inmediatamente fueron, digamos, mal vendidos y muy buscados, y hubo todo un tema que el gobierno de Perú recién logró hacer en la década del 90 para poder recuperar muchas de estas piezas. Hay grandes estudios y grandes especialistas en este tema, pero queda muchísimo por poder determinar. El tema de los colores, insisto, en esto que estamos viendo, este dibujito que tenemos acá en el fondo está realizado con el sistema decorativo de bloques de color. Son hasta 19 colores que se han encontrado. De hecho, fíjense la cantidad que este personaje tiene en la cara. Sí. Por supuesto, haciendo alusión al arco iris, que ya vimos en la clase anterior, la significación que tiene en esta cultura y cómo la serpiente bicéfala hace referencia al arco iris de alguna manera. Y
los colores eran de extracción mineral, vegetal o animal. Animal en el sentido que les acabo de contar del púrpura que sale de los moluscos. ¿Y se sabe cuánto tiempo le llevaba a bordarlos? No se sabe cuánto tiempo, pero son bordados que llevan años. O sea, dedicándole tiempo completo al bordado, llevan años. Y ese es un tema interesante. O sea, justamente estos mismos mantos se podrían haber generado en esa misma época con procedimientos mucho más sencillos en mucha menos cantidad de tiempo. Sin embargo, evidentemente no les interesó esa situación y esto abona todavía más la idea del valor simbólico que tenían estas vestimentas. No era un manto más que tenés para abrigarte, claramente no. Este manto connotaba una pertinencia familiar, dinástica, religiosa, a una determinada comunidad, formaba parte de un ajuar mucho más grande, esta era la pieza central de un ajuar mucho más grande, con lo cual, evidentemente, dedicarle mucho tiempo a esto estaba muy bien, no era un inconveniente. No era algo que se necesitara solucionar, en todo caso. Pero llevaban muchísimo tiempo. Y hay algunos que se han encontrado sin acabar, y acá se supone que cuando la persona se moría, más allá de que el textil que le estaban tejiendo no estuviera acabado, como era para esa persona, se le entregaba igual en las condiciones en las que estaba en el momento en que la persona había muerto. ¿Los mantos solo eran para uso funerario? Los mantos en general los utilizaban en las grandes ceremonias y luego eran enterrados con ese manto. Sí. También preguntan si la cantidad de mantos depende del estatus de la persona, si variaba. Sí, la cantidad de mantos con la que se arma el fardo depende del estatus social de la persona y también la riqueza de esos mantos. Nosotros por ahí estamos evaluando como un elemento muy atractivo que tienen estos mantos y no estamos quizá evaluando una jerarquización interna de cuál es el más rico en términos de iconografía y de complejidad de elaboración, que seguramente es de los primeros que hemos visto, que eran mantos de los dignatarios de más alto nivel. Por supuesto que igual todos pertenecen a una élite. Todos los que estamos viendo pertenecen a una élite. Y la última que tengo es si las agujas estaban hechas con huesos. Las agujas seguramente estaban hechas con huesos y también posiblemente estuvieran hechas con metal porque ya en la región andina se había desarrollado ampliamente la metalurgia. Así que podía haber agujas de hueso, podría haber agujas de espinas de pescados y realizadas en metal también. Y por supuesto que algún otro elemento en madera, o sea, claramente lo que se usaba para el bordado estricto era la aguja, pero debía haber más elementos que acompañaban el costurero, digamos, de la tejedora, porque también pensemos en que había que procesar la lana, había que procesar el algodón, había que procesar la lana de camélido, había que teñir todo eso, había que hilar todo eso y recién ahí después empezar a tejer. O sea, el trabajo era inmenso. Era realmente inmenso. Sí, mucha dedicación. Sí, claramente no lo podemos relacionar con el deseo que alguna persona puede tener de me voy a tejer una bufanda o me voy a tejer una bufanda. Estamos hablando de técnicas que podrían ser similares, pero que están puestas al servicio de dos objetivos completamente diferentes. Este objetivo que estamos viendo acá no es práctico en términos de necesito abrigarme, sino que es completamente simbólico, completamente de tipo religioso. Sí. ¿Seguimos un poco más? Sí, cómo no, sí. Aquí también en el sistema de Amero, que como ustedes ven es un sistema muy, muy utilizado, seguramente esto facilitaría el proceso de
de confección, y posiblemente este sistema tuviera una significación interna o señalara a una familia determinada dentro de la élite. Y acá aparece el chamán de las orcas. Si ustedes miran bien, en los apéndices que le salen de la cintura aparecen ahí unas orcas, y también en los que le salen de los brazos y de la cabeza. La orca es un pez sumamente temible, asesino, que infunde gran temor y que está muy presente en la iconografía Paracas y también en la iconografía Nazca. Estos personajes con grandes dentaduras, con grandes dientes cerrados y cerrados también, como el felino, como la orca, son muy característicos. Y acá también un pedacito de el bordado con una cercanía mayor para poder ver la prolijidad, distribución y organización de la puntada. Y cómo van interrelacionándose con los cambios de color que hay en cada caso. Este es el personaje imitador de pájaros. Se lo llama así básicamente porque aparece con una capa y con los brazos abiertos como si estuviera en postura de querer volar. Evidentemente se trata no de un disfraz, sino de una aspiración espiritual de poder elevarse y pasar de este plano terrenal al plano celestial. Acá tenemos un particular. Fíjense que en ese manto de plumas lleva cabezas trofeo también. En el ribete del manto también hay cabezas trofeo, en los extremos de los apéndices. Lleva un tocado y una diadema con orejeras, y presenta unas garras en lugar de pies. Este es un pájaro, este es un pájaro que encontré aislado, pero que lo quise traer igual porque me pareció realmente bellísimo, y porque en realidad cerca del 60% de los mantos encontrados tienen representaciones de pájaros. Evidentemente, las aves, además de que abundaban en el territorio por una cuestión de tipo ecológica, por la presencia de esa enorme cantidad de fauna marina que evidentemente le facilitaba la alimentación, también tenía una connotación simbólica muy interesante, y gran cantidad de esas representaciones de aves son representaciones de aves concretas. Si bien siempre estamos acá hablando de un plano simbólico, y en ningún caso estamos hablando de representaciones que busquen ser miméticas, sí algunos estudiosos han podido detectar que se toman muchas veces elementos de aves reales para ser trasladados acá y trabajados en el plano simbólico. Y acá el último que nos queda por recorrer en este manto es esta figura muy extraña, que es una figura zoomorfa, bicéfala. Fíjense que tiene varias cabezas en los extremos, una cabeza más importante, grande, con bigotes, de la que sale otra cabeza más parecida a una calavera, a una cabeza trofeo. El cuerpo está muy aserrado.
Fíjense que en el manto aparecen 144 veces la figura. O sea, el nivel de trabajo es impresionante. Aquí tenemos un particular para poder ver más el aspecto técnico. Y hasta acá estamos.